Voy a partir, la idea es que en 45 minutos hagamos una mirada a la historia de los debates sobre la educación en Chile, no sobre la historia de la educación en Chile, ¿no? Me interesa enfatizar esto porque quiero conversar con ustedes el fundamento de una replicación, una repetición histórica que ha habido respecto de los temas del debate sobre la educación en Chile. No sé lo que es. Voy a hacer rápidamente replicar las ideas de fundamento de los temas para ir luego a bueno, entonces voy a partir con una cita de un gran historiador que es Fernando Del, y que lo que él habla es de esta idea de las mentalidades como prisiones de larga duración. Yo quiero afirmarme en eso como para mostrarles cómo se han venido repitiendo la misma idea sobre los debates de educación en distintos formatos. Y es realmente sorprendente cómo se replica esta idea. Entonces, en el tiempo que tengo acá voy a intentar mostrarles, digamos, este tema. Rodel dice que hay un estrato subyacente en nosotros que permanece a través de la historia y habla de estructuras como estas mentalidades que sobrepasan periodos históricos y que nosotros, de alguna manera, no somos conscientes de ello. Bueno, déjenme partir con una cita. Puede leer muchas citas acá nada más para mostrarles especialmente el argumento que quiero poner. Voy a partir con un pensador uruguayo contemporáneo, Sandino Núñez, un filósofo joven, diría yo, muy interesante, que dice, dice Sandino Núñez, voy a empezar con una de esas frases dramáticas que adoran los oradores. La verdad política de la próxima era se juega en la educación. La educación es el escenario en el que ha comenzado a exponerse hoy la lucha por el mañana político de la sociedad. Quiero decir, ese escenario no es el trabajo, ni la infraestructura, ni la propiedad. Todo eso quedará para más adelante, parece. Tampoco es abstractamente la economía. Nada de orden político parece arriesgarse en el debate acerca del modelo económico. A o B, de tal o cual forma de conducir la mega máquina económica, estas cuestiones pragmáticas acerca de lo conveniente o lo beneficioso que pueden ser importantísimas, pero no suponen ni se disputan necesariamente un concepto político ni un concepto de política. La única forma en la que un modelo económico A sea preferible a otro B es por razones políticas. Es que exista ya un lenguaje que permita situar la práctica económica con arreglo a la praxis social, es decir, que ya exista un lenguaje capaz de conjurar el poder fascinante de la mercancía para impedir que la lógica de nuestra convivencia gire alrededor de ese poder y de esa fascinación. Y lo que se juega en y con la educación es precisamente la posibilidad de ese lenguaje. Es decir, estamos instalando, y en esta línea quiero argumentar, estamos instalando la educación como el lenguaje, como el lenguaje que crea y reproduce la sociedad para entender lo que está ocurriendo. Muchos pensarán que es una tesis súper dura respecto de muchas concepciones que hay respecto de cómo se ordena el mundo. Yo voy a partir de eso. El tema, el leitmotiv que ha ordenado, en mi opinión, todos los debates sobre educación en Chile, partiendo desde Manuel de Salas a fines del siglo XVII, es decir, en el debate previo a la independencia, es el tema de la segregación social.
es el tema del ordenamiento social, por eso enganchaba con esta cita de Sandino Núñez. Es decir, el debate sobre el lucro, el debate sobre la laicidad de la educación, el debate sobre la libertad de educación, el debate sobre los modos de educación en este país están orientados por la segregación social. Es decir, por eso lo puse como el tema central con el cual uno puede mirar un poco qué está ocurriendo. Y voy a ir pasando por etapas de los... Si uno ve la curva de discusión sobre la educación en este país, de repente hay exabruptos, ¿sí? De repente hay pics, y esos pics me voy a detener a lo largo de la historia. Voy a saltarme algunos porque no alcanzamos en el tiempo que tenemos a mirarlos todos. El primero, yo diría, es el que se arrastra desde de fin del siglo XVII, 1790-95 a 1813, ¿sí? Que es la pelea gigantesca previa a la independencia de los ideólogos de la independencia contra la escolástica del momento. Quien lo encabeza es un viejito quitado a bulla que se llama Manuel de Salas, bastante desconocido en este país. Mi impresión es que hay motivos por los cuales es desconocido, ¿sí? Y que es el primero que se lanza contra la escolástica tomando la bandera de la ciencia. Es súper interesante la mirada que tiene Manuel de Salas sobre este tema. Recuerden la educación en la colonia a fines del siglo XVII en Chile. Había una educación de élite para hijos de gente de recursos, y había una universidad, que era la Universidad de San Felipe, que tenía tres cátedras, teología, medicina, matemáticas, que nunca se llenó, y leyes. Escolástica pura. Y Manuel de Salas, y las clases hacían en latín, por supuesto, para que la gente no entendiera, es decir, para que el bajo poder no entendiera. Y Manuel de Salas instala la Academia de San Luis peleando contra todo el sistema local. Es una academia, curiosamente, una academia, él sostiene una academia donde deben ir todos. Primera concepción revolucionaria, él quiere mezclar a hijos de artesanos con hijos de noble, con gente del bajo pueblo, con campesinos. Porque él está pensando en el recurso humano, como le dicen hoy día a los economistas. Está pensando en que el valor de un país lo hacen las personas, no los objetos. Está pensando en una educación en castellano, no en latín. Y está pensando en una educación centrada en las ciencias y enganchada con las artes. En ese tiempo arte significaba técnica, tecnología, ¿sí? Una concepción súper revolucionaria. Manuel de Salas se junta en esa confluencia de independencia. Son momentos donde se expresan de manera muy fuerte estas nuevas ideas, con Camilo Enríquez y con Egaña. Si uno piensa en la educación como tres elementos, el aspecto de formación propia, ¿sí? Que esperaría uno, no quiero subestimarlo, pero déjenme repasar eso para instalar la idea de estos pensadores, ¿no es cierto? Si ustedes piensan en la educación, ¿cuáles son los tres objetivos básicos de la educación? La formación del ser humano, es decir, piensen dónde está la educación física, la gimnasia mental, la formación de valores, la formación de voluntad, que es una cosa propia, ¿sí? Propia, que no es social todavía, es una cosa externa. Está la educación social política, la ciudadanía, el entendernos unos con los otros, el hacer ciudadanía, el ir al foro político. Y está una tercera parte que está muy perdida por esa época, que es la productiva. Es decir, hay que enseñar las ciencias y la tecnología relacionadas con el tema productivo. Y esas tres vetas están muy bien enganchadas. Toda la lógica de la educación clásica, así en el sentido de la paideia griega, no tiene la parte de educación, pero la parte productiva, pues la parte productiva la hacían los esclavos, por supuesto, ¿sí? Manuel Salas la incorpora porque es parte del ciudadano normal. Todos tenemos que hacer esta cosa, todos tenemos que sobrevivir. Y él representa eso. Egaña representa el espíritu de formación moral, ¿sí? Y Camilo Enríquez representa la versión política, la versión social. Déjenme leerle tres citas de esta gente que capturan de alguna manera esto. Juan Egaña, 1808. La educación se divide en física y moral.
y aquella dirige a perfeccionar las operaciones del cuerpo y esta las del alma. Hermoso cuerpo presenta la educación física y hermoso campo presenta la educación física y moral a un código sabio. Esta es la parte más esencial de la legislación, la cual nada sirve cuando se dirige a gobernar unos seres débiles, baladíes, desarreglados y sin costumbres. Egaña es el primero en este país que plantea que hay que educar a la mujer. Y de hecho la hija de él es la primera tipa que se educa realmente a nivel superior. Es un tipo súper interesante. Después se hizo medio conservador, a mí no me gusta mucho la historia esa, pero en el periodo revolucionario es un sujeto muy, muy interesante. Camilo Enríquez, 1812, no lo dudéis, la ignorancia de estos derechos, los derechos de los pueblos, conserva las cadenas de la servidumbre. Los países han gemido bajo el peso del despotismo, mientras han estado bajo el imperio de la ignorancia y la barbarie. Tenemos pues que trabajar mucho para ser felices. El estudio del derecho público y de la política debe ser el de todos los buenos ingenios. El patriotismo debe hacer de él una especie de necesidad. Él ha de ser el principal blanco a que se deben dirigirse las instituciones públicas de educación. La política, el tema social. Y finalmente Salas, Manuel de Salas, 1811. Nada contribuye más a fijar la confianza de los pueblos en su gobierno que ver que al mismo tiempo que dicta providencia sobre sus más urgentes necesidades, toma con serenidad medidas para dilatar y dar consistencia a los bienes que son objeto de sus tareas. Sin la formación de hombres capaces de ejecutarlas, de perpetuarlas y adelantarlas, serán efímeros e imperfectos. La educación de la juventud y que ésta se críe entre ejemplos de virtudes y lecciones de ciencias es el único arbitrio sólido y justo de hacer florecer los reinos y hacer felices a sus habitantes. Por consiguiente, es el primer conato de los que mandan, ¿sí? Los tres ponen la educación de los distintos, ustedes se fijan, de distintas tres perspectivas, en el centro de la política revolucionaria de la independencia. Y ese modelo permanece, ¿sí? Permanece por 20 años, permanece por un poco más. Ustedes saben que hay una reacción conservadora a nivel genérico en Latinoamérica, a nivel mundial, diría yo, por los años 30, aquí en Chile sabemos la historia. Estos esfuerzos de Manuel de Salas, poco a poco Manuel de Salas sigue insistiendo en esto, se la juega por la educación primaria, trae a un discípulo de Lancaster para hacer educación para todos, y empiezas, y en el alza revolucionaria, la gente que se oponía en ese momento, que era a esta idea, que sea muy revolucionaria, ¿sí? ¿Quién es? La aristocracia y la iglesia. La iglesia porque le estaban quitando un monopolio, que era la educación, y la aristocracia porque veía con ojos sospechosos que se eduquen los súbditos. Todos sabemos qué puede pasar con eso. Manuel de Salas se la juega, hasta que con el declive del auge revolucionario a fines de los años 20, 1820, y el alza del movimiento de la reacción conservadora, se pierden estas ideas. Creo que hay que nombrar en ese momento a Ambrosio Losier, un tipo que plantea en Chile que reforma completamente el Instituto Nacional. Ambrosio Losier es un ingeniero francés que llega a Chile, es el primero que elimina a todos los curas del Instituto Nacional y se instalan como rector y todos los puros profesores laicos. El experimento no le duró mucho, ¿sí? Ya se imaginarán qué pasó. En un año sale expulsado del instituto por un argumento que lo conocemos hoy día. ¿Cómo sale expulsado de la rector? ¿Cómo sale expulsado de la rectoría del Instituto Nacional? Porque los padres reclaman que sus alumnos están siendo liberalizados en exceso. Él eliminó los castigos, eliminó el cepo, el palo, todas esas cosas, y por supuesto los alumnos se subían por el chorro y chao. Y hubo desorden y es eliminado. Trabajaba muy cerca de Manuel de Salas. Termina ese declive y aparecen dos ideólogos en Chile que inauguran la nueva época, que yo llamo el modelo de Bello y Domeyko, que es Andrés Bello, que llega a Chile el 27 o 28, no sé si es 1827 o 28, y José Joaquín Mora, que llega por esa fecha también. Y los dos son
dos liberales. Andrés Bello llega como liberal y se hace amigo de los conservadores acá. Juan Joaquín Mora llega al liberal y como sigue liberal, Portales lo expulsa del país. Pero los dos tienen las ideas muy parecidas en la educación, son ideas elitistas de la educación. El problema es que el modelo de Salas de educar a todo el mundo falla por lo que vamos a ver que falla sistemáticamente el proyecto del 27, del 1927 después, y el proyecto de reforma de Frei Allende en los años 60, porque no hay infraestructura, no hay profesores, no hay forma de educar. Es que es un problema muy similar que estamos enfrentando hoy día. Queremos educación para todo y ¿qué se nos dice? Hay un tema económico, pero no solo todo económico, hay un tema de profesores, pero es exactamente el mismo problema. Y la solución que dan es muy simple: hay que educar a una élite. La élite que va a gobernar el país, y esa gente chorreará para abajo y algún día este chorreo llegará a toda la población. Es el modelo de Bello Domeyko. Voy a leerles una cita de Bello y una de Domeyko para que nos quede claro cuál es el lenguaje de la época. Ajá. Disculpen, no sé por qué Bello se me perdió acá. Acá está. Habiendo en Chile, como en todas las naciones del mundo, dos clases, no hablo de las clases privilegiadas porque aquí no hay ni debe haber, que son: uno, la clase pobre que vive de trabajo mecánico de sus manos, y a la cual ni el tiempo, ni el retiro en que vive, ni sus hábitos, costumbres y ocupaciones permiten tomar parte efectiva en los negocios públicos. Y dos, la clase que desde la infancia se destina para formar el cuerpo gubernativo de la República y que por esto influye directamente en todo lo que pueda suceder de bueno o de malo en la nación. La instrucción pública debe también dividirse en dos ramos, que son instrucción primaria para la primera, ¿sí?, para la clase pobre, e instrucción superior para la segunda. Este es el planteamiento en este caso, este planteamiento de Domeyko. Así que de ellos se me perdió, que no quiero hacerles perder tiempo para esto. Y esta idea se instala. Esta idea se instala y la educación superior está enganchada en el plan humanista de 1843. Que es la educación humanista que permanecería y es la Universidad de Chile. Y para los pobres, la instrucción primaria y la escuela de artes y oficios. Enganches se bifurcan. ¿Cuál es la discusión que se da en ese debate? Hay un debate gigantesco en ese momento. Hay dos debates súper interesantes cuando se está formalizando este modelo de educación a principios de los años 40. ¿Sí? Uno, un debate entre Domeyko, del quien le acabo de leer la cita, y Antonio Varas, que era el rector del Instituto Nacional, que es un conservador, pero un nacionalista y un sujeto muy preocupado del tema productivo. Y la crítica que le hace a Domeyko es doble. Él dice, primero, si vamos a separar la educación en educación de una élite y en educación del bajo pueblo, no vamos a desarrollar la industria como hay que desarrollarla, porque la industria necesita gente preparada. ¿De acuerdo? Y la educación de la élite gubernamental en ese momento no incluye el sistema productivo. Piensen en la anomalía que significa que la Universidad de Chile se crea en 1843 sin escuela de ingeniería. La escuela de ingeniería se crea 10 años después. Porque no era necesario, no estaba pensado ese tema para la élite que dirigía el país. Y el bajo pueblo estaba junto. Entonces, Antonio Varas dice, de esta manera no vamos a desarrollar el país. Es la misma idea que trae Sarmiento en ese momento, que está peleando por la educación primaria acá en Chile. Y la segunda idea es que la educación que está planteando Domeyko está segmentada por clases sociales. Él era partidario de una educación en que se suba lo mismo, lo que tenemos hoy día. Si hoy día un joven entra a la escuela técnico profesional en la enseñanza media, no hay forma que entre a la universidad. Es decir, ustedes deciden hacia dónde mandan, y piensen que hoy día en la enseñanza técnico profesional secundaria el 50% después del segundo medio va al mundo humanista
a la universidad, y el 50% va al mundo técnico profesional. Y tampoco está pensado aquí la provincia. Antonio Vara en ese momento dice, mire, necesitamos un politécnico de náutica en Chiloé, necesitamos un politécnico portuario en Maule, necesitamos una escuela de comercio en Valparaíso y necesitamos una escuela de minas en el norte. ¿Quién está a cargo de eso? Bueno, en este modelo no preocupaba porque, ¿cómo se llama? La élite está pensando en solamente gobernar el país. Particularmente Andrés Bello, que está súper sesgado hacia los temas humanistas. Creo que hay que hacer un reestudio serio del impacto que tiene la mentalidad de Andrés Bello en esto, ¿sí? Déjeme leerle una discusión de 1832, cuando se está reorganizando los planes del Instituto Nacional. Dice Andrés Bello, la administración de justicia es el ramo principal de gobierno de un pueblo. Esto porque Manuel Montt y Claudio Gay, que andaba por aquí de paseo, el francés, ¿sí?, estaban proponiendo introducir cursos de química industrial y de mineralogía a la enseñanza, a lo que era enseñanza media. Después no había enseñanza media todavía, pero... Y Andrés Bello se indigna, eso no es parte de la educación, ¿sí? La administración de justicia es el ramo principal del gobierno de un pueblo. Nada importa las decoraciones exteriores, los progresos de la industria, los adelantamientos del comercio, si el poder conservador de la propiedad carece de fuerza y de gente. Las funciones de éste influyen sobre la moral o la corrupción política y son el resorte poderoso del país. Al restablecimiento de esta profesión debe contraerse la mejora de nuestro plan de estudio. De hecho, sigue la cita cuando dice, de nada importan los errores de un matemático o las malas actuaciones de un médico, ¿sí?, comparado con el error de un juez. Es decir, hay un desprecio absoluto por todo lo que sea la beca vocacional, la beca científica y lo que no sea la política para dirigir el país. Este modelo es súper persistente. Creo que uno debiera detenerse bastante más en este modelo, pero voy a seguir. Entonces está la discusión, para instalar este modelo hay una discusión de Antonio Varas con Domeyko súper interesante. Están las discusiones de Sarmiento con la élite del momento acá, ¿sí? Sarmiento es amigo de Montt, ¿sí?, tampoco es un marginal, ¿sí? Pero hay una discusión fuerte porque él está impulsando la educación, la ampliación de la educación primaria, porque piensa de nuevo en un país industrial. Y sin preparación de gente no hay país. Es un poquito esa la lógica. El modelo Bello se instala a sangre y fuego en la década del 50, ustedes, no sé, muchos sabrán la historia esa, y el debate sigue. 1860 me lo voy a saltar, una discusión súper interesante sobre la instrucción primaria, que culmina el año 60, separando la instrucción primaria y dándole unidad propia de organización, sacándolo de la Universidad de Chile, que vamos a ver que la Universidad de Chile, yo soy de la Universidad de Chile, así que no debería decir estas cosas, pero ha tratado muy mal, primero a la educación primaria, luego a la educación técnico profesional, luego a la educación secundaria. Así que el Estado lo que ha hecho es quitársela. Entonces en 1860 se le quita la tuición de la Universidad Primaria a la Universidad de Chile. La discusión sigue y aparece otro salto de estas discusiones. Uno lo puede leer en la sesión de los cuerpos legislativos. Aquí está todo tranquilo y de repente aparecen pero discusiones gigantescas sobre ciertos temas. Y de nuevo aparece la discusión que todos conocemos sobre libertad de enseñanza versus laicidad o sobre Estado docente. Y aquí aparece, no por primera vez, ojo, pero aparece el argumento de que, bueno, y de nuevo, esto es casi kafkiano, ¿no es cierto? Es decir, quienes pelean por la libertad de enseñanza son los dueños de los colegios y los religiosos, la iglesia, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué libertad? Claro, es la libertad de extender su modelo a todas partes, ¿sí? Le están quitando la libertad de hacer esa cosa a ellos, no están peleando por la libertad de todo el mundo. Entonces, se produce ahí una pelea súper fuerte sobre Estado docente. Y la gente del Estado docente lo que quiere en ese momento, ¿sí?, cuando se instala esta discusión, es que el Estado controle la educación. Ojo,
tenemos perdida otra beta de la discusión, que es la segregación. La discusión del 69 no habla de segregación, es una discusión de la élite religiosa versus la élite laica. Y yo diría, como toda discusión de élite, en que termina en un compromiso. Termina en un compromiso que el Estado los dejamos hacer estas cosas y a los otros también los dejamos hacer estas cosas, y se crea una universidad católica como consecuencia de esto. Hay una discusión de planes y programas en la enseñanza media, ¿sí? Pero es la primera discusión súper interesante sobre esto, y aparece ya la discusión de presupuesto. ¿Por qué el Estado no financia los colegios religiosos? ¿Sí? Y de nuevo el compromiso, y el Estado termina financiando la Universidad Católica. Bueno, fíjense que en torno a esos mismos años hay otra discusión que no tiene que ver con nosotros, de libertad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los protestantes. Pero esa no es libertad, esa es otra discusión distinta, ¿sí? Que están peleando por la calidad. Es una crisis muy parecida a la que vivimos hoy día. Está todo mal y hay que arreglarlo, ¿sí? No hay profesores, ¿sí? Los profesores son malos, los profesores son los ingenieros que hacen matemáticas, son los médicos, los malos ingenieros que hacen matemáticas, los buenos ingenieros están trabajando, los malos médicos que hacen biología, porque los buenos médicos están trabajando, y etcétera, ¿sí? Se instala, hay un plan de reordenar desde la élite, de nuevo, de reordenar el mundo educacional desde arriba, desde el Estado, con los ministros de Balmaceda. Yo creo que aquí se logra un hecho fundamental que va a perseguirnos de nuevo en esta discusión por el lado, que es la creación del Instituto Pedagógico, 1889. Se creará el pedagógico para formar profesores de élite. Esto no le gusta, voy a hacer un paréntesis chico, mi padre, digamos, tiene ahora 90 años, profesor de esa generación, no le gusta que yo diga estas cosas, porque él dice que se formaban profesores para todo el mundo. Es profesor para formar élite. Vamos a ver el pedagógico en qué termina, ¿sí? Hay una división social súper grande entre ese profesor y el profesor normalista, que enseña a la instrucción primaria. Son escuelas, carreras distintas, colores de piel distintos, sueldos distintos, barrios que viven distintos, son completamente distintos, y van a chocar en 1920, cuando se empieza a hacer la discusión global de educación de nuevo. Van a chocar estos dos mundos, que son completamente distintos. Un mundo sindicalizado, el otro mundo cercano a la élite. Es súper interesante. Bueno, 1900, una tremenda discusión, hay varios congresos de educación, se discute. Y entre medio de esa discusión hay una discusión sobre la educación científico-técnica. La educación técnica en el país siempre estuvo pegada, no estuvo pegada al Ministerio de Educación, sino que estuvo pegada al Ministerio del Interior, después al Ministerio de Hacienda, ¿sí? Es otra dependencia, no tiene que ver con la educación. Y la gente empieza a preguntarse, ¿por qué al niño que le enseñan educación técnica no le hacen filosofía? ¿Por qué no le hacen gimnasia? ¿Por qué no le preparan el espíritu? ¿Por qué lo transforman en una máquina de aprender técnicas? ¿Sí? Es una discusión. Aparece de lleno la discusión de por qué la educación primaria no es obligatoria, no es para todos los niños. Cuando se dio la primera discusión de educación primaria en 1860, el argumento es un argumento que escuchamos de nuevo, el mismo debate hoy día. No perjudiquemos a los niños, no perjudiquemos a las familias. Si hacemos la educación primaria general, ¿qué va a pasar? Que las familias que se mantienen con sus niños, que trabajan los niños, van a tener que, no van a poder subsistir. No las perjudiquemos. ¿Cómo les vamos a sacar los niños de la casa para mandarlos a la escuela? ¿Sí? Bueno, ese argumento aparece de nuevo en la discusión de 1919 sobre la instrucción primaria obligatoria. Esta vez hay un movimiento popular súper fuerte que venía creciendo, hay un movimiento obrero creciendo, hay sectores medios muy empoderados, y gana la posición de la educación, de la enseñanza media universal. Fíjense que el argumento, el impulsor de esto, el cerebro de esto es Otto Salas, no es el mismo Manuel de Salas, creo que ni siquiera es pariente del otro, se llama Darío Salas, ¿sí? Y ese es el argumento que da Darío Salas para la enseñanza primaria obligatoria. Si ustedes se fijan,
Y el argumento es un argumento económico. Y con un sesgo social. Pero no es un argumento político. No es que los niños tengan derecho a la educación. No es que todos seamos iguales. ¿Sí? No está ese, no, de hecho, es súper interesante porque yo creo que Darío Salas lo pensaba, ¿sí? Pensaba este derecho igual de los niños, pero se lo presenta a la aristocracia de la época con esta pomada que es completamente, de alguna manera, es imposible oponerse a lo que él plantea. Y por lo tanto, educación primaria obligatoria para todos los niños del país. ¿Cuál es el argumento? Ya se imaginan, es casi cómico este asunto. ¿Cuál es el argumento de los que se oponían? ¿Sí? Que no hay plata. ¿Sí? Que cómo vamos a financiar, no sé si me ha escuchado por la universidad ahora, ¿cómo vamos a financiar a los niños que tienen plata? Si eso no hay problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a financiar escuelas públicas globales? ¿Sí? Es una pérdida. Démosle a los que tienen, a los pobres, démosle escuela, pero ¿para qué? No. Y se instala la idea de educación pública genérica. Es importante decir, en este momento se produce un quiebre gigantesco respecto del modelo de México. La educación primaria, que estuvo pensada siempre como educación para pobres, ahora está pensada como educación general para todos los ciudadanos del país. ¿Sí? Es decir, se gana la pelea en los primeros 6 años. Hasta los 6 años tenemos ciudadanos iguales. Ese es un logro espectacular de pasada de esta ley. El debate que hay por esta ley es pero extraordinariamente instructivo, ¿sí? Extraordinariamente instructivo. Déjenme mostrarle una cita, pero que es senador Malaquías Concha, ¿sí? Intentando convencer a otros honorables diputados sobre la necesidad de educación popular en esta discusión. Voy a permitirme, dice el senador, hacer una comparación algo vulgar, pero gráfica. Así como para evitar los peligros de un animal chúcaro, nos preocupamos de amansarlo y hacerlo útil para el servicio, a la vez que inofensivo. De igual modo, debemos difundir la enseñanza en el pueblo, una enseñanza que le haga conocer sus deberes y sus derechos en forma que el analfabeto se torne de inculto y peligroso en un ciudadano consciente y tranquilo. Interesante el argumento, ¿sí? Es decir, hay animales dando vueltas por ahí que tenemos que amansar. Este debate sigue, es decir, el debate de educación que se abre en 1900 y termina en 1927, ¿sí? con una reforma espectacular en este país, es súper interesante porque primero se toma es el debate general, es el debate universitario, es el debate de ciencia media, es el debate secundario, la pelea de Galdames con Encinas sobre el elitismo de la educación secundaria en la década del 10, y que termina con el movimiento profesores empoderados, normalistas, porque los profesores secundarios dieron paso atrás y los profesores normalistas empujan hasta el último un proyecto de reforma general de la educación. Reforma general de la educación, 1927, ¿sí? El decreto 7900, que para la historia deberíamos tenerlo todo en el velador, digamos, los que estamos en la educación, ¿sí? En el velador, porque es el tremendo programa, es el primer programa interesante desde las ideas de Salas, Enríquez y Egaña, gracias en la independencia, ¿sí? Cuando se plantean esta idea global de educación. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que desde los distintos sectores empezaron a propiciar profesores normalistas, profesores secundarios, estudiantes universitarios, recuerden la creación de la fecha está por esos años, padres, el movimiento obrero organizado, infinidad de cosas. Y hay que juntarle a esto, ¿sí? un sector social, yo diría medianamente progresista en lo nacional, que eran el grupo de militares que da el golpe con Ibáñez. Así que todo este impulso se traduce, Ibáñez da el golpe y hace transformaciones, comillas, modernizadoras,
pero asume todo el programa de estos educadores que iban de punta, de avanzada. Y dicta el decreto 7900, que es, déjenme leerle algunas cosas aquí, esto uno cree que está en el siglo XXII con esto, pero estamos en 1927. La educación es función propia del Estado, voy a leer el decreto 7500, perdón. La educación es función propia del Estado que la ejerce por medio del Ministerio de Educación Pública. La educación tendrá por objeto favorecer el desarrollo integral del individuo. Primera vez que aparece la idea de desarrollo integral del individuo, desde los tiempos de la independencia. De acuerdo con las vocaciones que manifieste para su máxima capacidad productora, intelectual y manual. Tenderá a formar dentro de la cooperación y la solidaridad un conjunto social digno y capaz de un trabajo creador. La educación se desarrollará de acuerdo con planes, programas y métodos basados en la evolución psicofisiológica del educando. Primera vez que esto aparece. La educación se orientará hacia los diferentes tipos de producción, proporcionalmente a las necesidades del país. En sus ciclos iniciales se desenvolverá dentro de un ambiente prácticamente vívido de higiene, civismo y moral, que pondere las virtudes de nuestra nacionalidad. La educación será dada por profesionales que se considerarán actuantes en un mismo proceso y será organizada como una sola unidad funcional en que la enseñanza se inicie, continúe y termine en armonía gradual con el desenvolvimiento del niño, del adolescente y del joven. La enseñanza del Estado será gratuita. Sin embargo, podrá establecerse un derecho de matrícula a partir del primer ciclo secundario. El Estado deberá además proporcionar, aceptar o recabar recursos para el mantenimiento del equilibrio fisiológico y social de los alumnos del periodo obligado, cuya situación económica no es excesiva. Y sí, estos son 4 artículos que les traje, pero uno mira esa cosa y dice, pero ¿de qué planeta vivía esta gente? Una cosa pero espectacular, ¿sí? Y es una ley de la República. Ahí en ese momento se crea el Ministerio de Educación, se termina de sacar la educación secundaria en la universidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos como estamos? Algo pasó, ¿no es cierto? Por supuesto, en los dictadores no se puede confiar, ¿sí? Pasó algún movimiento de palacio, alguien advirtió esto, imagínense, en dictaduras pasan estas cosas, ¿no es cierto? Alguien escribe un proyecto espectacular, el milico que está en la oficina del lado se da cuenta, mira esta cosa y dice, no, eso no puede ser. Así que poco después, menos de 6 meses después, se deroga esta ley y la gente que escribió esta ley se va relegada. ¿Sí? Ahí están las primeras relegaciones históricas de nuestro país que inauguran la regionalización. Bueno, ¿qué quedó de esto? Quedó la idea en los profesores, quedó la idea en algunos sectores del movimiento estudiantil universitario. Y lo que vemos desde 1927 hasta 1964, por poner 2 fechas, es un movimiento continuo de reformas parciales de educación. Y ahí quisiera pararme yo en la reforma del 27, ya pasamos, eso ni la alcancé a mirar, ¿sí? La reforma del 45. El año 45 hay una reforma sumamente interesante, ¿sí? Eso la ciencia no tiene nada que ver ahí, no sé por qué me quedó de una escritura pasada, es ciencia, no, es reforma del 45. ¿No? Y la reforma del 45 se produce por lo siguiente. El proyecto del 27 sigue dando vueltas, quedó internalizado en el grupo social de los profesores y de los alumnos avanzados, y seguía dando vueltas. Y el 45 hay varias cosas interesantes, ¿sí? Hay una tremenda discusión de nuevo sobre qué: Estado docente y libertad de enseñanza. Es decir, platas para la Iglesia, platas para el Estado. Se produce un plan rural, hay un plan interesante que es el plan rural de San Carlos. Toman el decreto de 1927, decreto 7500, y lo tratan de instalar en un lugar campesino en San Carlos en el sur. De nuevo, algún ministro, alguien por ahí perdido, en el árbol del Estado, en su árbol por ahí, alguien da los permisos correspondientes y se empieza a hacer un experimento espectacular de desarrollo de esta idea de estudiantes conviviendo con profesores
donde las clases eran sospechosamente sospechosas, no habían aulas, gente escuchando y maestro adelante, conversaban en círculo, los sacaban al campo a trabajar, iban, había una suerte de democracia, una cosa pero realmente impresionante. Y por supuesto los latifundistas del sector lo advirtieron, avisaron al gobierno y ya se imaginarán qué les pasó a los impulsores del Plan Rural de San Carlos. Hay un plan de renovación gradual de la enseñanza secundaria, genérico, el 45. Muy interesante, un movimiento de renovación del magisterio súper interesante. Y en la universidad, en el Instituto Pedagógico, hay una discusión muy fuerte entre el sesgo, que hoy día lo tenemos de nuevo exactamente, tuve la semana pasada una discusión sobre eso, sobre la pedagogía práctica versus la teórica, sobre la investigación teórica de educación versus la investigación de aula. ¿Hacia dónde orientamos a los profesores? Ocurrió que con el Instituto Pedagógico empezó a pasar lo siguiente. Los profesores y los alumnos empezaron a entusiasmarse con el tema de la investigación científica, que siempre es entretenido, eso no hay que negarlo, no puedo negarlo. Y pasa lo que pasa con eso. ¿Qué hace uno? Yo soy profesor universitario también, ¿sí? Atiende menos alumnos, ¿sí? Prepara menos la clase, porque el tiempo es finito, 24 horas, así que uno empieza a descuidar la enseñanza. Y lo que ocurrió es que los profesores del pedagógico, los alumnos del pedagógico empezaron a descuidar el tema de aula. Y de hecho, peor todavía, empezaron a mirarlo menos. Porque esta otra enseñanza es la que a mí me engancha con el primer mundo. Es decir, este es el círculo internacional, que no es fácil para nosotros aquí en Latinoamérica enganchar esa ciencia, comillas, universal con el negocio particular que tenemos acá. Y se produce un movimiento de estudiantes, de nuevo, súper interesante por rescatar el aula. Porque en el aula siempre han estado los profesores que son mal mirados, ¿no? Porque no alcanzan a renovarse, porque no alcanzan a perfeccionarse, y porque, ¿sí? Es decir, viene un profesor, sale, un amigo mío me decía, parece chico, una analogía muy similar con Alberti. Alberti por ahí en 1850 pregonaba, digamos, una tesis muy simple. En Argentina lo que hay que hacer es matar a los indígenas y traer maquinistas ingleses. Entonces me decía un amigo historiador ahora en Argentina, oye, habría que traer a Alberti de nuevo, ¿sí? Pero el problema es que los que están hoy día ahí son los hijos de los maquinistas ingleses. Entonces lo que ocurre es que los maquinistas ingleses funcionan en Inglaterra, no funcionan acá. Y por algún motivo los traemos para acá y se chacrean, no sé. Entonces venían los investigadores, venían los profesores alemanes, se instalaban acá, se iban al aula y se le acababa el universalismo. Y había que traer una vuelta de profesores universales para que hicieran esto y empieza el conflicto entre los que vean la realidad con los otros. Hay un movimiento súper fuerte en la reforma del 45, muy interesante. Y voy a saltarme hasta el comienzo de los 60. Con esto voy a ir terminando. ¿Qué ocurre en el comienzo de los 60? Lo que está ocurriendo al comienzo de los 60 es que hay un movimiento social muy fuerte. Y lo que está ocurriendo es que está la discusión ahora de la universalización, ya no del ciclo primario, sino que del ciclo secundario. Todos tenemos derecho a estudiar. Y para eso, la primera reacción contra eso es una reacción tecnocrática, ¿sí? Y están todos estos modelos de planeamiento educacional de la década de los comienzos de los 60. Todos los que son profesores y tienen algo más de memoria o edad recordarán el planeamiento de la década de los comienzos de los 60. Y luego viene el movimiento de reforma educacional de Frey, del 64. Que es un movimiento, para mi gusto, súper progresista, que de repente se le mira en menos, pero súper progresista en el sentido de que instala definitivamente la educación media general. ¿Y cuál es la discusión de nuevo? De nuevo la discusión, los profesores son malos. No podemos hacer porque los profesores son malos. No sé si todos recuerdan, no todos recuerdan, por supuesto. Pero hay un plan de profesores que le llamaban Mannicock, ¿sí? Porque había que formar profesores rápido, porque faltaban profesores para la enseñanza media. ¿Y quién financia esto?
De nuevo, ¿cómo van a financiar toda la enseñanza media? La misma discusión. ¿Cómo van a financiar toda la enseñanza media? Vamos a perder plata. Si hay gente, financiemos solo a los que lo piden, los que lo necesitan. No podemos. Y la lógica en ese momento era, no. La enseñanza media no es solo enseñanza, sino que formación de ciudadanos. Si es formación de ciudadanos, tiene que ser parejo. Aparece la formación secundaria técnica. Un recuerdo vago de los temas que se habían discutido antes, que se habían discutido en la reforma del 27. Y se instala. Y queda la idea de educación para todos. Y por supuesto, el movimiento social sigue subiendo, ¿no? Y todos los sectores sociales se sienten con derecho a participar de esto. ¿Por qué yo no? ¿Por qué solo los niños? ¿Por qué solo la gente de ciencia media? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con los institutos técnicos? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Sí? ¿No tenemos también derecho a educación? Y se produce de nuevo, un plan que hay que balancearlo a la distancia, que es la Escuela Nacional Unificada, que es un proyecto curiosamente calcado del proyecto 27. Con una impresión con menos olfato político, menos para la situación que se está viviendo, pero más o menos el patrón es el mismo, ¿sí? Todos los sectores, todos estudian, enganche de la academia con la producción, formación integral de toda la gente, flexibilidad completa de traspaso de primaria, secundaria, técnica y de vuelta, uno se va a trabajar, vuelve a la universidad, qué sé yo. Y esa historia se acaba con el golpe, ¿sí? Este movimiento que ustedes lo ven, se acaba con el golpe y hay que hacer un corte ahí, un corte que reordena las cosas. Un capítulo de esto porque yo creo que hay que retomar esto por ahí por el 98 para adelante, ¿sí? Probablemente el 2007 es mejor fecha para tomarlo con el primer movimiento pingüino, que se retoma exactamente la idea que quedó como congelada con el golpe. Pero la ENU, ¿dónde se instaura? La ENU no se instaura. Eso, o sea, era la idea que tenía. Por supuesto, sí. Pero yo te decía bastante jamás se instauró. No, por supuesto, igual que el proyecto 27, no se instauró, son debates, lo que decía, voy a hablar de los debates que hubieron sobre esto, no de las realizaciones, no estoy, ¿sí? Es un debate que se propone, sobre la ENU, yo creo que el debate sobre eso es, pero extraordinariamente interesante mirarlo en perspectiva, porque trae mucha enseñanza respecto a cómo presentar un proyecto, respecto de qué fuerzas se agrupan contra estos proyectos, qué sé yo. Bueno, uno podría pegar un salto fácilmente, ¿sí? Pegarse un salto y saltar al 2007, borramos eso, apretamos esta cosa y la discusión es como que siguió. Es como la continuación de esa discusión. En ese sentido es súper interesante el movimiento que inaugura el pingüino, que sigue los estudiantes en 2011, vuelve a retomar los mismos temas, pero son exactamente los mismos temas. Mi impresión es que no sabiendo mucho de estos temas pasados, no sabiendo mucho que había gente antes que estudió que eran unas cosas, así que los argumentos pudieran valer, y los argumentos se repiten. Yo puse dos cosas. Primero, la educación como mercancía, una primera etapa que parte del 81 cuando se hace competir instituciones. Se dividen las instituciones estatales, universitarias en muchas instituciones y se da permiso para que haya instituciones, entonces las instituciones compiten entre ellas por un bien que son los alumnos seguramente o un recurso pequeño del Estado, pero se compiten entre ellas, ¿sí? Y hay una segunda etapa que para mi gusto es tan o más peligrosa que la anterior, que es cuando se instala el mercado dentro del establecimiento. Y ahí empiezo a competir yo con mi colega, el alumno con el otro alumno, yo por un presupuesto, yo con esta cosa, ¿sí? Ya es como, perfecto, uno pone a competir en la familia con otro y ahora pone a competir el papá con la mamá, con el hijo en esta cosa por los recursos del refrigerador, por esta cosa, por los otros, ¿sí? Y esa cosa que empezó como a mediados del 95,
Es lo que estamos viviendo, exactamente lo que estamos viendo. Entonces no hay solo una competencia entre instituciones, hay una competencia interparticipantes de la situación educacional. Los temas que aparecen de nuevo son lucro, inequidad, algunos otros, pero de nuevo, si uno ve el fondo de la discusión, es la segregación. Ese es el fondo de la discusión que hay hoy día. Si los presupuestos son esto, la calidad es esto, el lucro tiene que ver con esto, la iglesia, que nos apareció sorprendentemente, bueno, no tan sorprendentemente, aparecen todas estas oportunidades hablando de la libertad de enseñanza, ¿sí? Y de nuevo, ¿por qué? Por el tema de la segregación. Es decir, hay un temor tremendo a ordenar una educación igual para todo el mundo. Porque igual a la sociedad, si es un sentido común, igual a la sociedad, en un caso o en el otro. Los temas entonces, les decía, se han venido repitiendo, quisiera cerrar con esto, se han venido repitiendo en ciclo. Hoy día, por lo que podemos decir hoy día que abre la discusión, de hecho lo abre la dictadura en el 81, fíjense un detalle, la dictadura destruye, congela, destruye más con inmensidad de actores del modelo pasado, pero congela la situación, ¿sí? Y la retoma en el 81, el 80-81 con el cambio de legislación educacional. Con el cambio de legislación educacional. Y lo que hace esencialmente, si uno lo ve de otra manera, es dar una respuesta, porque, a ver, cualquier gobierno que venga de cualquier signo político no puede sino dar una respuesta a un tema de alza del movimiento social y hoy día alza de los parámetros democráticos internacionales, en el sentido de que la primaria nadie puede dejar de estudiar la primaria, nadie puede dejar de estudiar la secundaria y hoy día nadie puede dejar de estudiar la universitaria. Si ustedes lo ven, uno se pregunta por qué la dictadura instala ¿cómo se llama? Da esta libertad extrema para crear institutos profesionales, universidades a fines de la década del 80. Uno podría ser porque hay negocios ahí, ¿sí? Está bien, ¿sí? De hecho, probablemente no son los negocios más lucrativos que existen. El problema es otro, el problema es que tiene que enfrentar una demanda social por educación, que quedó en el imaginario de la gente, en el imaginario social, pero que responde a estándares internacionales. No puede quedarse atrás. Entonces, la solución que daba esa gente que no conocía otra cosa es una solución de mercado, ¿sí? Creamos panadería, ¿de acuerdo? Falta pan, creamos panadería. Pero la idea de que la demanda por educación superior estaba, hay que responderla. Y esa es la demanda que está hoy día, y esa es la tremenda discusión que hay hoy día. Y de hecho va a depender mucho de los actores sociales en qué dirección se resuelva, pero que se va a resolver, ¿sí? Es decir, es impresentable que hoy día no haya acceso universal a la educación superior. Creo que eso es lo que está en discusión. ¿Cómo? Si eso está enganchado con la enseñanza media, si eso está segregado hoy día en universidades, institutos superiores, centros de formación técnica, si va a ser un sistema nacional, si es particular o no es el problema. Y en ese escenario, los poderes de siempre, en este caso, curiosamente, son los mismos de se opusieron a Manuel de Salas, la aristocracia y la iglesia, juegan un rol crucial en instalar, yo diría, más que en parar el otro modelo como en esa época, ahora en mantener los espacios ¿cómo se llama?, de poder en el mundo educacional. Pero lo que queda claro es que estamos viviendo a partir de los 70, 80, ¿sí?, la pelea por instalar la educación superior universitaria en todo su ámbito. Es el tremendo debate implícito que está hoy día. Y la educación secundaria y primaria que hay hoy día se está rediscutiendo, ¿sí? Pero nadie discute los parámetros básicos de eso, es decir, nadie sacaría la educación primaria básica.
nadie sacaría la educación secundaria básica. Pero se está rediscutiendo eso en torno a qué, de nuevo, en torno a la libertad de enseñanza, en torno al Estado docente, en torno al rol de la Iglesia, en torno al financiamiento de la educación. Es decir, los temas vuelven a repetirse en una escala un poquito distinta, que es la escala que estamos hoy día enfrentando. Bueno, yo voy a terminar aquí, así podemos conversar un poco sobre esto, supongo. Gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Tenemos hasta 12 para el break. ¿Qué tal? Buenas. Yo me llamo Pablo Capote, soy licenciado en la Universidad de Chile. Soy funcionario, investigador, historiador de la Acción Nacional, junto con mi colega de Cartier. Y he leído los trabajos de Claudio y me alegra mucho de que la facultad de estudio, de que el departamento de estudios humanísticos, del cual, por ejemplo, se va desarrollando ya de otros profesores también, eso me parece a mí hace muchos años más de 30 años acá, porque es la vinculación que hay entre las ciencias sociales, las humanidades y también las matemáticas. Luego de las situaciones vamos a con todo. Por ejemplo, Luis Emilio Recabar, que es un obrero tipógrafo, al igual que otros más que formaban parte de los partidos, por ejemplo, el partido del origen, pero que vamos a terminar genéricamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, que eran fundamentalmente personas que venían del mundo del trabajo que tenía que ver con los oficios, con la calderería, con la fundición, con la metalurgia, ¿no es cierto?, que tenían que ver fundamentalmente tenían que ver con la natural, tenían que ver con ese mundo. Vale decir, las fuerzas de oposición contra el modelo, ese modelo nacional dominado por los curas y los abogados en Chile, fundamentalmente, que es el modelo del cual hablaste, Claudio, es fundamentalmente el mundo ese mundo de oposición provino justamente de los oficios. Vale decir, o sea, es que también en Chile era desde 1800, y voy a saltar muchos enganches, pero fundamentalmente la creación, por ejemplo, de la reforma al sistema que estableció en Chile el sistema místico decimal, o la liquidación de los mayorazgos que estaban en esta relación, por ejemplo, con los impuestos, con lo que implicaba el impuesto agrícola, o el hecho, por ejemplo, de querer que Chile, por ejemplo, fuera un país que estuviese conectado con el extranjero a través, por ejemplo, de los trabajos de Francisco Vidal Román, que implicaban la iluminación de la costa, que implicaban el desarrollo del cálculo de las matemáticas, de la geometría, de la geodesia, del trabajo de Filipe, de Amado Pisi, del mismo Claudio Gay, el mismo incluso Ignacio Rico, un sabio, un mirador, un geólogo que con formación en matemáticas y en física y en ciencias exactas, sin embargo, encontraba una profunda contradicción. O sea, si uno revisa, por ejemplo, el debate de la educación, por ejemplo, el trabajo que alguna vez escribió el mismo Jorge Pinto, en el cual el mismo Jorge se refirió hacia 1870, 80, 90, a lo que estaban hablando en la prensa chilena, por ejemplo, Miguel, Menadier, Pérez Canto, en que había una especie de divorcio, en que por una parte Chile necesitaba, por ejemplo, expandirse hacia el extranjero, crear, por ejemplo, vías férreas y mecanismos contables y el desarrollo, pero sin embargo, también lo que se preguntaba Menadier, Pérez Canto, Miguel y otros más, era en el fondo ¿para qué? ¿Para qué? Si en el fondo el modelo educacional seguía estando dominado por los curas y finalmente por los abogados. Entonces un tipo, por ejemplo, como Luis Emilio Recabar, un tipo gustado como Luis Emilio Recabar, también se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que en este país finalmente una educación científica, una educación técnica, podía servir, que era fundamentalmente, pero esa educación científica, que estaba proveniendo fundamentalmente de esa burguesía industrial que estaba, esa pequeña burguesía industrial también, y también del contingente en el cual ellos establecían sus relaciones de producción, para decir que el regimiento de la burguesía industrial en Chile finalmente no tenían, por ejemplo, estaban finalmente siendo dejadas de lado por el modelo, por el modo de producción, por las relaciones de producción que le interesaba el modelo construido a partir justamente de los clérigos y de los abogados en Chile. Vale decir,
posiblemente solamente puede ser establecida a partir, por ejemplo, de la medicina industrial que nunca ha querido hacer un asalto del poder de este país de Chile y dictadura, un modelo de una educación integral que han tenido que hacer los otros, ¿no es cierto? Es finalmente eso, vale decir, como conversábamos esta mañana con Luis y con Daniel, mis colegas acá, historiadores acá del Archivo Nacional, es que finalmente en un país por así decirlo, parece que el sector social que es hegemónico es que finalmente impone el modelo educacional, o ha sido así, y que el cual ha negado la incorporación, que es lo que se puede estar hablando, Claudio, de la incorporación de los otros modelos que son atentatorios, peligrosos, la lógica de la segregación, y eso quería decir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Igual que en introducción de me presento primero, Libertad Ramón, licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Santiago de Chile. Trabajo como docente en un colegio, profesor de aula. Además, soy dirigente sindical también en una federación de trabajadores y trabajadoras de la educación. En función de eso, me parece bien interesante y útil, provechoso el análisis, el recorrido histórico que usted realiza. Y en función de eso, creo yo, y esto es lo que, disculpe, antes de tomar la cuenta, explicar también que junto con ser parte de esta organización gremial, que hoy por hoy se está llevando a cabo un congreso por la educación para los pueblos, que convocó ayer un día una marcha, fue convocada un congreso donde están participando cerca de 40 organizaciones sociales, de trabajadores de la educación, de estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, de comunidades de pueblos originarios, del mundo feminista también, donde distintas organizaciones de distintos tipos nos estamos organizando para llevar a cabo un congreso por la educación para los pueblos, un grupo grande de organizaciones que pretende y tiene la ambición a mediano y largo plazo construir una propuesta de reforma educativa integral, no una reforma educativa parcial como lo que evaluamos que hoy está pasando. En función de eso, que nosotros en ese espacio, en el congreso, hemos llevado a cabo un análisis y vemos que efectivamente esta discusión acerca de Estado docente o libertad de enseñanza está un poco viciada en la medida que el concepto de libertad de enseñanza, ocupado normalmente por la Iglesia y la derecha principalmente saca colación junto con la Iglesia ese concepto, creemos que es un concepto que esconde varias cosas de libertad de enseñanza. Primero, el hecho de que estar perseguido por la palabra libertad ya lo hace parecer de antemano como algo bueno, partiendo de eso. Y segundo, que señala como que el Estado docente se opondría a la libertad de enseñanza, cosa que no es tal, ese análisis que nosotros hemos hecho, porque libertad de enseñanza siempre ha habido, incluso cuando el Estado ha pretendido hacerse cargo de la educación, lo que más bien querrían esas personas más que libertad de enseñanza, que nunca ha dejado de existir, sería libertad de educación. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que lo que quieren es que la educación, que es un bien social, podríamos llamarlo una tecnología social también, esté en manos de privados, y pueda estar en manos de privados. Entonces, libertad de enseñanza no es que no haya habido libertad de enseñanza, nunca se ha interrumpido la libertad de enseñanza en el sentido de que hay libertad de cátedra, de formas de enseñar, de contenidos de enseñar. Pero lo que querrían más bien, al parecer, sería libertad de educación, o sea que cualquier persona, incluyendo privados, empresas, pudiesen tener en sus manos la educación. Y debemos estar conocidos porque hoy por hoy cada vez el sistema público de educación se reduce, las escuelas municipales se están cerrando permanentemente y aumentando las particularidades solucionadas, y eso que ocurre en el fondo de la educación. Cada vez más está en manos de privados, de particulares y en relación a los negocios y al mercado, siendo un negocio muy lucrativo además, porque está relacionado con la banca, con crédito y con todo este sistema del voucher que fue tomado de Milton Friedman y fue aplicado acá. Entonces, la pregunta, luego de ver esta contextualización, sería más bien si no creen más que libertad de enseñanza, lo que buscan estas personas es libertad de educación, en el fondo de que la educación puede estar en manos de privados finalmente. Esa es una pregunta que quería proponer. Perfecto, gracias. A ver,
¿sí? Tiene que ver con, curiosamente, no con libertad, tiene que ver con defensa de privilegio, ¿sí? Defensa de privilegio. ¿Qué es lo que realmente se quiere con esto? Yo creo que hay que separar un poquito. La primera persona que curiosamente en este país habla, ¿sí?, de la educación como negocio, como empresa, ¿sí?, es un proyecto que trae Diego Portales en 1828-29 acá. Y hay un texto muy bonito de José Joaquín Mora en el Mercurio de la época, que no es el mismo Mercurio ahora, que habla de la empresa, empresarios de la educación. Y de hecho ellos sostienen que para que la educación, como todos los productos, la gente que tiene esta mentalidad, como todos los productos en general, para instalar la idea de educación en todas partes, no hay que hacerlo más con empresas. Y uno puede haber tres vertientes que hoy día las reconocemos, ¿sí? Esta gente que quería, para difundir la educación, instalarla como empresa, porque la empresa se multiplica de ese, ¿sí? Eso es un asunto particular. Un segundo grupo que para difundir la educación quería hacerla municipal, estamos hablando de los años 30, 1830, ¿sí? Y un tercer grupo que pensaba que era un tema de Estado. Mi impresión es que es una discusión de nuevo que sigue desde esa época permeando todo el tema, y hoy día la encontramos de nuevo. Hoy día la encontramos porque no es, a ver, independientemente, yo estoy completamente de acuerdo en que el tema de la educación con la empresa se lleva definitivamente mal, ¿sí? ¿Sí? Pero el tema de la educación municipal versus educación centralizada es un tema importante, es un tema relevante. Es decir, uno cuando está en Santiago no le importa eso, ¿no? Pero cuando vive, como yo, viene de una provincia, le importa mucho eso. ¿Sí? Le importa mucho que el profesor lo venga a llevar, el profesor que vive en Temuco lo venga a llevar una persona de Santiago. ¿Sí? Hay un balance que hay que hacer ahí. Pero también, es decir, la versión física, de alguna manera, se usó este argumento para destruir el Estado. De hecho, uno podría hacer una pregunta sobre esto mucho más, no sé, como más genérica. Los sectores conservadores en general amaban mucho el Estado, ¿sí? Lo querían mucho, ¿sí? Y llega un momento en que dejan de quererlo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque ya no les gustó más el Estado, ¿sí? O les sigue gustando el Estado y lo que no le gusta son ciertas funciones de ese Estado, ¿sí? Y tiene que ver, para mi gusto, con que de alguna manera, a partir de los años 20, el movimiento social se fue apropiando del Estado. Y chao, se le fue escapando de las manos y hay que instalarse en otra parte. Y cuando se sienten de alguna manera muy presionados en este sentido, aparece el tema de la libertad. Porque la libertad aparece de repente, no aparece siempre, ¿no es cierto? Estos sectores no son los que durante, no sé, los 17, 20 años de dictadura pidieron libertad, no son los mismos, ahora les gusta el asunto, ¿sí? ¿Por qué? Es por un tema de una noción misma de cubrir espacio, ¿sí? De cubrir espacio del sector. Creo que hay un tema yo creo que hay que mirarlo y muy de acuerdo contigo, es el tema de libertad que hay que imaginar, no tanto como se lo plantea. Quisiera hacer una consideración sobre lo que dijo Pablo antes, estoy muy de acuerdo. Yo no hablé acá, quiero decir lo que a modo de, no sé si disculpa, no sé si a modo de, y ahí me dice lo mismo, a modo de ¿cómo se llama? No hablé de un montón de pensadores que están en las márgenes del sistema y que son súper importantes pensando en la educación.
No hablé no porque no crea que tengan interés, sino que porque de alguna manera el debate de ellos ha permeado otras corrientes. Voy a nombrar 4. El primero es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Es un educador, pero espectacular. Y pues, si uno piensa en educación integral, la actividad de Simón Rodríguez educando indígenas en la sierra y él viviendo con ellos. El maestro, pero no sé si lo XXII, ¿sí? Viviendo con ellos, haciéndoles trabajo manual, enseñándoles, ellos mismos hacían sus cuadernos. Por supuesto, lo consideran loco. Hay una escena muy, muy interesante de Andrés Bello hablando con Simón Rodríguez, Andrés Bello en su oficina, viejo de la bueno, como siempre viejo, y lo recibe en su oficina y lo recibe y se ríe de él. Durante toda la reunión se ríe de los, porque Simón Rodríguez es un tipo muy poco estándar, digamos, ¿sí? En vestirse, la forma que le niña, en los saludos, en todas las cosas, y se ríe mucho de los nombres que le puso a sus hijos. El nombre que le puso a sus hijos, es un tipo muy, muy, muy fuera de lo común. Pero ahí hay un pensamiento, ahí, ¿cómo se llama? Se editaron hace poco las obras completas de Simón Rodríguez sobre educación comentada espectacularmente, con parte intelectual muy, muy, muy relevante. Creo que hay un pensamiento que estuvo en Chile, en Concepción, estuvo trabajando en el Instituto Literario de Concepción, después se fue a Valparaíso, ¿sí? Y después se fue a Norte. Y pasó por el borde del país, no dejó libros y dejó enseñanza. Después, el otro pensador súper interesante, y el primer ingeniero graduado en este país, es Abasolo, y que nunca tuvo que ver con el sistema oficial económico. Y escribió una serie de libros muy lindos, uno que reeditó recientemente en la Universidad Católica de Valparaíso, que se llama, no sé si es Puerto Rico América o la América del Puerto Rico, ¿sí? Y un capítulo dedicado a la educación de la universidad. Es muy interesante ver cómo este ingeniero, un ingeniero brillante, de la gestión brillante, tan brillante que no se encontró con sus pares, se movió hacia la filosofía, fue a estudiar a Francia, volvió, nunca nadie lo leyó en su tiempo, salió el círculo de nuevo con Simón Rodríguez, ¿sí? Y pasó por el lado, uno de los grandes pensadores laicos de este país. Ahí está la obra, desconocida, por suerte ahora la reeditaron el año pasado, el libro precioso de la Católica de Valparaíso. El otro es Reparre, otro pensador en los temas educacionales que pasa por el borde del modelo. No se mete a hacer la discusión con el sistema establecido. Y lo que se dedica es a formar gente a los márgenes modelos del tema de educación. Pero en términos muy no fue nada margen del sistema, fue directamente con el sistema. Pero el tema de educación se va por acá. Él tiene una concepción del sistema de educación donde prima fuertemente la moral. Yo creo que alguien debiera tomar ese tema porque es súper interesante, de la concepción educacional que quería renovar. Y hay un tema moral muy fuerte, hay un tema científico muy fuerte, ¿sí? Y finalmente la gente que pregonaba después del 27 la educación nueva en Chile. Ahí hay un par de educadores de estos que fueron segregados, que generaron el derecho del entendimiento del 1927, que son completamente desconocidos para nosotros. Totalmente desconocidos para nosotros. Ese núcleo de educadores creo que hay que rescatarlo también. Después de la derrota del 27 se dedicaron a hacer difusión de ideas educacionales por el margen. Así que también hay una corriente, le agradezco a Pablo que haya puesto el punto ahí en la discusión, y hay una corriente subterránea que está por el lado. No sé qué dará hoy día esa corriente, pero hay que mirarla. Bueno, que me hice una consulta, puede ser consulta de cortita. Bueno, me llamo Roberto Muñoz, soy el profe, a mí dice que yo soy historiador, no sé si era. Mire, en este momento se ha enterado una creencia, que justamente lo que nos convoca, una creencia. El problema de educación es la calidad de los profesores. Y me he enterado recién por su discurso, que la verdad la primera vez que se dice, nos han puesto una publicidad donde dice que, cierto, hay que hacer los profesores, se ha hecho evaluaciones de profesores,
se han llamado becas para los mejores profesores. O sea, el problema está en los profesores. Y eso, para mi gusto, es simplemente una creencia. El problema de los malos profesores de la educación no es que el mal profesor sea una causa, sino que es una consecuencia del sistema que tenemos, de toda esta inequidad, de todo este sistema, ¿cierto? Es una consecuencia. Sin embargo, si analizamos bien el comportamiento político actual, parte y va para ese lado. Que el problema del profesor, y no han dejado y no han metido en la mente de toda la gente, ¿cierto? Que si se mejoran los profesores, se mejora la educación. Y resulta que, acá me parece que la primera vez que se dice y va a ser lo mismo, se les califica a los profesores frente a cada uno de estos proyectos que se hicieron, no modificaciones que se hicieron. Eso sería.